tener paz en la tormenta. Reciban ustedes los buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Como hemos podido disfrutar y recibir en el Espíritu estas dos hermosas alabanzas. Paz en la tormenta y mi dulce refugio. Y eso es lo que nosotros por medio de la fe tenemos que cultivar. Siempre pensar que Jesús es nuestro dulce refugio y es quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento en tiempos de dificultad. Como hemos podido ver, hemos oído testimonio. Sabemos también que hay personas que tienen sus problemas de salud. Sabemos que hay personas que por la edad tenemos muchos dolores, dolor en el cuerpo, y tenemos que ir peleando cada día con eso. Y solamente cuando el Señor nos acompaña, nosotros podemos salir más que victoriosos de todas estas dolamas producto de la edad. Por eso tenemos que darle gracias al Señor hoy y siempre, porque Él está en medio de nuestra tormenta y porque el Señor es nuestro dulce refugio. ¿Cuántos dicen amén pensando que Jesús es su refugio y que también es el que le otorga la paz que sobrepasa todo entendimiento? Amén, hermanos. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41, estaremos ahí apuntalando la base central de esta palabra de hoy, aunque daremos un pequeño vistazo por los pasajes que anteceden para una mejor introducción de la palabra. Seguidores de Cristo, reciban ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de nuestro Padre del cielo y la unción del Espíritu Santo que esté sobre cada uno de todos los seguidores del Cristo de gloria, nuestro Cristo Redentor. Hermanos, esto está terminando. Entramos ya al último trimestre del año 2025, donde le damos la gracia al Señor y Dios, nuestro Padre Celestial, por darnos el privilegio, la oportunidad de poderlo vivir. Pero lo importante es vivirlo en su camino y bajo su cobertura. Y de poder hacer así lo que el Señor nos ha ordenado por medio de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué cosa, le pregunto a usted en esta mañana de hoy, ha ordenado el Señor que nosotros hagamos aquí en su obra, la de los seguidores de Cristo? Bueno, congregarnos, porque si no nos congregamos no podemos hacer nada. Predicar su palabra, administrar los bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos. Recuerda el mensaje de la semana pasada de nuestro apóstol Jorge Fernández, de nuestro hermano. No le gustaría el apóstol. Realmente no es un apóstol, es un gran hombre de Dios. Que él hablaba de que somos verdaderos administradores, mayordomos. La mayordomía que el Señor nos ha puesto en sus manos, no solamente de la congregación, sino también de la iglesia, porque dice la palabra por ahí, que si no proveemos y administramos bien para nuestra familia, pues tampoco lo podemos hacer para el Señor y seremos peor que un impío. Amén. Sobre todo, poder administrar, porque es muy bueno administrar cuando hay mucha abundancia. Lo importante es administrar cuando estamos en tiempo de necesidad. Lo importante también es que con esos bienes que el Señor nos da podamos ayudar a los hermanos que están en alguna necesidad y requieren de nuestra ayuda. Octubre, mis queridos seguidores de Cristo, es el mes de la reforma de Martín Lutero. El gran reformador y artífice, que yo diría, eso es algo muy personal mío, que trajo una luz, que trajo una aclaración de las Escrituras para que hoy nosotros podamos tener una buena y sana doctrina, para poder interpretar y aplicar correctamente las Escrituras, esas Escrituras dadas por nuestro Padre del cielo a través de Cristo, el Logo encarnado, el Verbo encarnado, el Logo, la palabra que nos da vida y salvación por toda una eternidad. Lutero, como ustedes muy bien lo saben, es y fue el propulsor de las 5 solas.
Y una de esas 5 solas es la fe, solo la fe. Pero también Lutero, dentro de las 5 solas, entendía que solo las Escrituras, solo la gracia, solo Cristo y solo la gloria de Dios iban a completar lo que era la estructura reformadora que él publicó en sus 19 tesis en la puerta de la Universidad de Gutenberg, al norte de Alemania, en el año alrededor de un poquito menos del 1496. Él fue la persona que enfrenta la oligarquía de la Iglesia Católica para que nosotros hoy podamos tener, y por eso la importancia de Lutero, que podamos tener una claridad bíblica, porque todo es y a través de la palabra de Dios. Amén. Hoy vengo más bien a hablarle sobre una pequeña reflexión más que un mensaje en sí. Porque anteriormente, en varias ocasiones, ya yo le he predicado, creo que 8, 9, 10 veces, acerca de lo que es la fe y acerca de las características y de las diferentes formas y manifestaciones de nosotros poder manifestarle la fe a nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a decir, hermanos, que muchas veces, y a partir de ahora quiero que presten atención, que muchas veces estamos en una zona que nosotros podemos llamar zona de confort. Y aunque pensamos que estamos bien ubicados, que estamos cómodos, que estamos confortables, la mayoría de las veces no es así. Y no nos queremos mover ni pasar al otro lado, a otra zona, que es el lugar donde Dios quiere llevarnos y nos quiere ubicar por su Santo Espíritu a través de su poderosa palabra. Amén. Y le quiero decir, mis hermanos, que este tema de sentirnos a veces en un confort lo encontramos en el matrimonio, lo encontramos en el trabajo, lo encontramos con los amigos y los hermanos de la iglesia y hasta con los dones que el Señor nos da, y que a veces no queremos movernos ni pasar al otro lado para tomar con responsabilidad lo que el Señor nos ha pedido hacer y donde Él nos quiere mover para pasar al otro lado, aunque las circunstancias no nos favorezcan en principio. Porque como la disciplina en el principio no parece que nos trae gozo, pero luego nos trae un gozo apacible de justicia en lo que nosotros hemos sido ejercitados por medio de la disciplina de nuestro Padre del cielo. Amén. Aunque las circunstancias no nos favorecen, el Señor nos quiere ayudar a salir y dar el paso hacia el otro lado, a una zona donde de seguro vamos a estar y estaremos mucho más mejor y mucho más seguros. Y esa es la zona y el lugar donde Dios nos quiere tener a cada uno de los seguidores de Cristo. Vamos a buscar juntos en la Biblia ahora Marcos capítulo 4 versos 35 al 41. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Ese es el título del mensaje: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como él estaba, es decir, en la circunstancia que el Señor estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: callad y enmudeced. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo que no tenéis fe? Entonces, y aquí está el versículo poderoso aquí en esta mañana de hoy. Entonces temieron con gran temor
y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar, y aquí está la clave de esta palabra de hoy, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú siempre nos unes, porque tú siempre nos acompañas. Siempre te lo pedimos, Señor, que no nos dejes solos, independientemente de que uno pueda tener muchos años predicando la palabra. Siempre, siempre, siempre vamos a necesitar de tu presencia. Sin ti y fuera de ti, nada somos y mucho menos nada podremos hacer. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque hasta aquí, Ebenezer, tú has estado con nosotros. Ya estamos en la postrimería de este año. Te damos gracias por las fuerzas que nos ha podido dar a cada uno de los seguidores de Cristo, a los que tienen una labor, a los que simplemente vienen a escuchar tu palabra para que su crecimiento. Y te damos gracias por eso, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. No permita, Señor, que esta pequeña reflexión sea arrebatada por el maligno. Despeja los aires, tú tienes el control, tú tienes el dominio, Señor. Y esa es nuestra fe, que estamos en medio de ti y que tu Santo Espíritu nos unge y nos guía ante tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Para una mejor comprensión y entendimiento de esta palabra, vamos a irnos un poquito adelante, porque ustedes ven, si ven la Biblia, hay varios contextos y varios acontecimientos que se presentaron antes de llegar aquí al versículo 35. La aplicación de la parábola del sembrador, el motivo de las parábolas, la parábola de la semilla que crece, la parábola del grano de mostaza y así sucesivamente. Pero solamente voy a tomar este pequeño corte aquí para hacer la introducción de la palabra. Dice el versículo 30 al 34 del capítulo 4 de Marcos. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Versículo 33. Con muchas palabras como esta les hablaba la palabra conforme a lo que ellos podían oír. Y sin parábola no le hablaba, aunque sus discípulos en particular, él, el Señor, para que tuvieran un buen entendimiento, por eso hacemos esta pequeña hermenéutica, le aclarara todas las cosas. Amén. ¿Qué es lo primero que podemos observar aquí en estos 4 versículos, del 30, en estos 5 versículos del 30 al 34? Lo primero que notamos es ver al Señor que le está hablando a sus discípulos en forma de parábola, para explicarle cuál será el futuro y la grandeza del reino de Dios, que ya con su presencia estaba dentro de ellos, entre los discípulos, por la aparición física del propio Jesucristo. Amén. Dice el versículo 30 y 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la vamos a comparar? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Amén. Y en los versículos 33 y 34 dice claramente que el Señor, el Maestro, les enseñaba y le hablaba en forma de parábolas. Y dice el texto que el Señor lo hacía conforme a la capacidad que ellos podían tener de entendimiento y de escuchar y oír y entender en ese momento, en ese tiempo, lo que el Señor le decía. Dice el versículo 33 y 34. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábola
no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular, él le aclaraba todas las cosas, porque no todo el mundo tenía la capacidad en aquella época de entender lo que el Señor quería decirle y enseñarle por medio de ese método o esa forma, vamos a decirlo así, literaria, de interpretar lo que la persona decía. Visto esta pequeña introducción, como le decía, porque hay varias, son muchos los temas que el Señor está tratando antes de entrar ahí, vamos a pasar ahora al versículo 35 de este mismo capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué vemos aquí, mis queridos hermanos seguidores de Cristo? Lo que encontramos aquí es que hay un propósito con lo que dice este versículo 35 en su segunda parte. Pasemos al otro lado. ¿Por qué digo que había un propósito? Bueno, porque pienso que los discípulos que seguían al Señor no sabían ni pensaron en lo más mínimo, oiga bien, en lo que más adelante le podría venir o le iba a pasar. ¿Qué le vendría? Bueno, pasar una difícil situación cuando el viento y las olas levantan una terrible tormenta, la cual les trajo gran temor y desesperación para ellos porque pensaban que iban a morir. Y la Biblia no lo explica, uno lo puede interpretar, no sabemos, no lo aclara. Es el hecho de que el Señor sabía que todo esto iba a pasar y Él lo había permitido con el propósito de saber y ver cuál era o cuál iba a ser la manifestación de esta fe de sus discípulos. Él creía que sus discípulos podían mostrarle algún tipo de fe en tiempos de dificultad y prueba, como esta de estar al borde de un naufragio y donde ellos pensaban que iban a perecer en el mar. Si el Señor no venía en su auxilio y hacía algo a su favor para que no perecieran y murieran ahogados en el mar. Amén. Miren lo que dice el versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, hermano, que bajo estas circunstancias de temor, al estar en medio de una fuerte tormenta, ellos dudaron del Señor y del poder manifestado del Cristo al pensar que el Señor no tenía ni el dominio ni el control para evitar que perecieran en medio de esa gran tormenta. Amén. Es decir, que aquí vemos uno de los efectos negativos que enfrenta la fe, que no es más que la duda, que es la contraparte y lo oponente a la fe. La duda se interpone a la fe de estos discípulos que en tiempo atrás le habían visto hacer muchos milagros y manifestarle, le habían visto que él le había manifestado su poder y deidad, y aún así no tuvieron fe en que el Señor, no tuvieron fe y que pensaron que el Señor no iba a hacer nada y que ellos podían morir. Y les digo, hermano, que aquí no sabemos si el propósito de Cristo era el probar la fe de sus discípulos o si el Señor también haya sido sorprendido por la tormenta al igual que los discípulos. Pero lo que sí está claro en el texto a simple vista es que hubo duda y poca fe en lo que podía hacer el Señor por ellos en tiempo de dificultad, de necesidad, en presencia de una prueba que amenazaba la vida de estos discípulos. Y yo le voy a decir algo, nosotros en el día a día y en nuestra vida siempre vamos a estar sometidos a una prueba, de alguna manera. Miren lo que dice los versículos 37, 38 y 39. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, Callad y enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Qué podemos nosotros resumir de aquí en estos 3 versículos? Bueno,
De repente, y sin ellos estarlo esperando, se levanta un mal tiempo con fuertes vientos, un oleaje grandísimo que pone en aprieto y en zozobra no solamente la seguridad de la barca, sino que también pone en peligro y trajo gran temor a los discípulos de que podían perecer y morir si el Señor no hacía nada por salvarle su vida. Dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de tal manera que ya se anegaba. Amén, hermano. Mientras esto estaba sucediendo, el Señor, por su agotador trabajo evangelístico, estaba durmiendo, estaba descansando, estaba recobrando fuerza para que para la próxima jornada de trabajo que le esperaba al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos, como dice el versículo 1 del capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Amén, hermanos. En ese instante de desesperación es cuando los discípulos acuden a Cristo por medio de su ayuda, para que lo ayudara a que viniera a le resolviera la dificultad que estaban en ese momento presente, enfrentando. Con temor a que ellos iban a perecer todos. Dice el versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí yo veo dos cosas fundamentales. Primero, es que el Señor estaba en reposo, durmiendo, descansando, para recuperar energía para la labor evangelizadora que él iba a realizar cuando llegara al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos, como dice ese versículo 1. Número 2, es ver a los discípulos entrar en pánico y tomar al ver, en pánico y temor al ver que se ha levantado una poderosa tormenta con fuertes vientos y grandes olas. Esto lo empuja y lo lleva a ellos a tener que ir a despertar al Señor, que estaba durmiendo, como dice el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Es decir, Señor, tú no estás pensando ni estás en la actitud de cuidar y de proteger a tus discípulos en medio de esta situación de cuidado, donde estamos en peligro de perecer y morir. Y yo le pregunto a ustedes en esta mañana de hoy, seguidores de Cristo, ¿eres tú de los que duda en medio de una prueba y de los que piensa que el Señor no te sacará de ella de manera victoriosa? ¿O eres de los que tiene fe y cree en su poderosa promesa y en el poder de su palabra, como podemos ver en este pequeño ejemplo del libro de Josué, en su capítulo 1, versículo 9? Aquí hay una poderosa promesa que nosotros tenemos que creer en ella. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmaye. Eso es bajo cualquier circunstancia. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Amén, hermanos. Y esta pregunta viene porque vemos una fuerte confrontación, una fuerte y poderosa confrontación entre dos elementos que en nuestras emociones vienen siempre a relucir cuando estamos sometidos a una prueba, cuando tenemos circunstancias adversas que entendemos como que el Señor se fue, como que el Señor nos ha dejado solo. Amén, hermanos. ¿Cuáles son estos elementos? La duda y la fe. Y fíjense lo que dice Santiago, para que ustedes no se equivoquen. Para que no se equivoquen y siempre piensen que el Señor está a su lado. Porque hay un problema cuando usted duda. Pero pida con fe, Santiago 1, 6, 8, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues
quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque, seguidor de Cristo, tú no puedes ser un hombre de doble ánimo, una mujer de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y no es más que la expresión que vemos en los discípulos que acompañaban a Jesús, manifestando que en vez de tener fe, ellos dudaron. Amén. Es decir, hermano, es la tormenta de vientos y de grandes olas la que te hace dudar, o es tu falta o ausencia de fe en que el Señor no tiene el poder para sacarte de aprieto en victoria y más que un vencedor. Si tú no eres de lo que piensa de esa manera, de ese tipo de cristiano, entonces tú puedes decir con mucha fuerza, amén, amén y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermano, estos discípulos del Señor levantaron a Jesús más que por temor, fue por su falta de fe, que por el mismo temor que le embargaba. Ellos ignoraban en un momento determinado, y eso es increíble, con quién andaban y quién era realmente Jesucristo. Ellos pensaron más bien en salvar su vida físicamente y no en demostrar que ellos tenían en su mente y corazones una fe salvadora o una fe salvífica, que es la fe que nosotros mostramos cuando creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que nos da vida eterna. Amén. Hermanos, y es esa misma fe la que mostramos cuando creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Es la misma fe que se ve descrita con la visita de Jesús a la casa de Zaqueo. Cuando el Señor Jesucristo, al ver que Zaqueo se arrepiente de haber robado a su sirviente, decidió devolverle 4 veces más de lo que él le había retenido o robado en los salarios que le daban. Miren lo que dice este texto de Lucas capítulo 19, versículos 5 al 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces aquí viene lo que es la fe salvadora. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Ahora bien, vamos a volver al versículo 35, que es la parte importante de hoy, que dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. La pregunta aquí es: ¿sabía el Señor Jesucristo que venía una tormenta? Otra pregunta pudiera ser, otra interrogante. El Señor sabía que el mayor obstáculo se daría en medio del mar y con una tormenta. Yo le voy a dar la respuesta: claro que sí. Claro que sí, mis hermanos. Miren, de hecho, es lo que se resalta aquí en esta indicación del texto, de que si no fuera para cruzar al otro lado y para entrar y montarse en la barca, el Señor no se lo hubiera dicho. Y este era el gran propósito, y también este era el gran obstáculo que había que superar, donde usted tiene que demostrar que usted cree en la palabra. Por eso yo siempre he dicho muchas veces aquí, cuando yo he predicado, que la gente lo primero que tiene que hacer es lo que hizo la hermana Kisi, y lo que tenemos que hacer todos cuando tenemos un problema, es presentárselo al Señor. Por eso ese versículo 6 de Filipenses capítulo 4 es un versículo que debemos llevarlo grabado en la mente, como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que tenían que grabarse todas las cosas y aprender de ello. ¿Por qué? Porque somos flacos,
débiles en querer que el Señor, como lo sabe todo, interprete. El Señor quiere ver también que tú tienes fe en Él y que se lo demuestre para que tú vayas a Él y le digas: Señor, yo te necesito. Yo estoy en una situación difícil. Yo necesito que hoy tú hagas esto, aquello y lo otro. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? Presentársela al Señor. Amén, hermanos. Pero también ese era el momento para probar y ver cuál era y qué tipo de fe era la que estos discípulos del Señor le estaban mostrando. Y al mismo tiempo ver también cómo se iba a ejecutar, cómo se ejecutaría el mandato inicial de ir al otro lado por orden y decisión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál era la razón fundamental aquí? Bueno, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El Señor Jesucristo dijo: pasemos al otro lado. No importa la circunstancia, no importa lo que pueda suceder ni lo que pueda ocurrir. Tienes que obedecer. Pasemos al otro lado. No te queda otra alternativa. Miren lo que dice el libro de los Hechos, para que ustedes vean que hay muchos ejemplos. Y cuando ya le hablaba ahorita del versículo 6 de Filipenses 1, que no lo voy a leer porque todo el mundo se lo sabe de memoria. Miren lo que es obedecer y tener al Señor siempre presente, sabiendo que en cada momento difícil Él va a estar con nosotros. Dice el libro de Hechos, capítulo 27, versículos 21 y 27. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, lo exhorto a ustedes a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Es decir, que ellos iban a zozobrar, la nave se iba a perder, pero ellos iban a vivir. Pablo estaba consciente, a diferencia de los discípulos que no pensaron igual de esa manera. Amén, hermanos. Porque esta noche, óigalo bien, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y quiero, y de quien yo soy y a quien sirvo. Ahí está el asunto. Ahí tú tienes una respuesta. Tú le sirves al Señor, tú le crees al Señor. Entonces, ¿cuál es tu debilidad en tu fe? Tú no puedes tener duda, sino tiene que ser una fe grande, una fe fuerte. Porque el problema está en que tú tienes que entender que tú eres un siervo del Señor y que el Señor está contigo. Sigue diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezca ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿Cuántos confían en esta mañana en Jehová? Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y a ti se te ha dicho, por la palabra y por las promesas y las profecías, que tú tienes que creer en el Señor. Con todo es necesario que demos con alguna isla. Es decir, aquí había un propósito con Pablo, y era que Pablo necesariamente tenía que ir a un lugar. Ese lugar era llegar a, como diera lugar, a Roma. ¿Qué notamos nosotros aquí? Bueno, que el gran apóstol Pablo estaba en una barca, igualito que los discípulos con Jesús, y en una gran tormenta en medio del mar, igual que los discípulos de Jesús. En medio de una poderosa tormenta se le aparece el ángel de Jehová en una visión. Le revela y le informa a Pablo que serían salvados. Y vemos al apóstol Pablo en una actitud del que tiene fe, no del que está dudando, animando a sus compañeros acompañantes a comer y a descansar y a confiar y a tener fe. La fe que le faltó a los discípulos que andaban con el Señor, ya que sería como se le había mostrado a través de esa visión por medio del ángel de Jehová. Y le quiero decir, hermano, que como le dije en la introducción, en el matrimonio, cuando hay diferencias marcadas que hay que enfrentar, superar y resolver,
En el trabajo, con los compañeros de trabajo. Cuando hay alguien que te hace la vida imposible, con los jefes. Y sobre todo cuando los resultados que se esperan no son los esperados. Hay que tener una actitud. Igual que con los hijos. Los que tienen adolescentes que cogen una lucha tremenda. Cuando se ponen en de rebeldía y no quieren aceptar la disciplina de los padres. Hermano, en todos esos escenarios, como aquí también en la iglesia, con los hermanos, con los dones recibidos por el Espíritu Santo, y más cuando no se quieren aceptar ni poner al servicio de la congregación. Yo tuve hasta un sueño increíble. Parece que fue como algo así. Yo estoy durmiendo, eso fue como de martes, miércoles por ahí. Y me sueño que mi querido anciano Jorge Fernández se va de la iglesia, se va. Se fue, él decidió irse con su mujer y sus hijos, se fue de aquí del país. Pero usted no sabe a dónde fue que el Señor lo mandó. Haití. Lo manda a Haití. Digo, pero Señor, esto no puede ser. Entonces, él lo manda a Haití. Digo, pero es que era para Pensilvania, que yo en el sueño discutiendo con el Señor. Pero era para Pensilvania, él no iba para Haití. En Haití no hay nada que buscar, ahí lo que hay es muerte y muchísimas cosas. Pero como veo que está tan decidido ahí, que no fue, que ya se había ido. Yo digo, ahora ahí se puso todo bueno, porque yo no voy a asumir la responsabilidad de la iglesia. Yo no quiero, rechazando los dones que el Señor nos da. Pero aquí tuvimos una batalla con un pequeño que se sienta ahí. Que fueron muchos los meses y los años, yo hablándole y dándole con la lengua para que él entendiera que él tenía que asumir la responsabilidad con el don que Dios le dio para que él predicara también. Se metiera al staff de esta iglesia de los predicadores para ayudar al pastor Jorge Fernández. Todas esas cosas no las queremos hacer. Y me sueño, y en el medio del sueño dije, bueno, aquí hasta las mujeres van a predicar, aunque sea contra la Biblia. Pero yo dije que hasta las mujeres van a predicar. Y me viene a la mente Daisy, Rosa y Teresa. Entonces, es para que ustedes vean. Es para que ustedes vean que a veces no queremos aceptar, incluso en cosas pequeñas, servirle a la congregación. Para beneficio de los hermanos, porque todo lo que hacemos aquí es para la finalidad de los hermanos. Porque las personas, por estar en una zona de confort, no quieren dar el paso para cruzar al otro lado, donde el Señor los quiere llevar y donde por demás estarían mucho más mejor, mucho más seguro y mucho más protegido. Es decir, hermano, si el Señor, óyelo bien en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, si el Señor te dice que tienes que pasar al otro lado y te dice que hay que pasar, como se le dijo a esta gente, es porque hay que pasar al otro lado. Claro está. Hay una condición como Mastercard. Si tú quieres y si tú no te rebelías con el Señor. Porque si tú quieres hacer lo que te da la gana, tú vas a seguir sometido a la prueba. Vas a seguir sin superar tus pruebas. Vas a seguir pasando trabajo. Y no vas a poder ser más que un vencedor, que es lo que busca el cristiano, tratar de asemejarse a la estatura de aquel varón perfecto, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En resumen, a Pablo lo vemos aquí, en medio de una tormenta, demostrando que todos los que andaban en la barca serían salvos, y que también vemos a Pablo con un buen ánimo animando a todos los que estaban en la barca a tener fe, a tener confianza, a comer y a descansar confiados siempre en que el Cristo glorificado le iba a resolver, porque iba a ser como se le había mostrado por medio del ángel de Jehová. ¿Qué se le había ordenado y dicho a Pablo? Que tiene que pasar al otro lado para poder llegar a Roma. Era el destino donde el Señor, porque tú tenías que comparecer ante el juez. Y de igual manera, a estos discípulos de Jesús se le había dicho y ordenado que había que pasar al otro lado. Es decir, en pocas palabras, seguidor de Cristo, que lo de la barca con Pablo tenían igual que los discípulos del Señor Jesús que pasar al otro lado. Mientras ellos temían por su vida, Pablo tenía fe poderosa en Cristo Jesús. Porque Pablo sabía que Cristo Jesús era su Dios todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? El Dios todopoderoso que lo sacaría de esa poderosa prueba, porque ya a él se lo habían manifestado.
Mientras ellos temían, Pablo al contrario confió, demostró fe, demostró confianza en que Cristo es su Señor y su Salvador. Amén. Para terminar, otro caso es este, muy interesante, el de Jonás. Y le voy a sintetizar bien breve con un soslayo de unos cuantos versículos de Jonás, para que ustedes vean. Dice la palabra en Jonás 1, 4 y 5. 1 en el 10, en el 14 y el 17. Dice la palabra: vino palabra de Jehová, de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos, ¿de dónde? Muchas veces queremos estar así, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Y hubo qué? Un mar tempestad. Igualito que Pablo, igualito que los discípulos. Este tuvo igualito. Amén. De grandes, que se pensó, era tan grande la pendeja que se pensó que la nave se iba a partir. Versículo 10. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué ha hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová, dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Versículo 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Versículo 4 del capítulo 3. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, óigalo aquí ya como cambió todo, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, del mayor hasta el menor de todos ellos. Versículo 6. Llegó a la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno del mal de su camino, de la rapiña que hay en tus manos. Versículo 9, hay una exclamación aquí. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no perecemos? Versículo 10, aquí termino. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que le había dicho que le haría. ¿Qué vemos aquí? Solamente le voy a decir esto, porque ese es un tema que ustedes se lo saben muy bien. Jonás, igual que los discípulos del Señor, y los que acompañaban al apóstol Pablo. Jonás estuvo en medio de una gran tormenta. Jonás sabía muy, pero muy bien que Dios es el que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Sabía que él estaba en una plena desobediencia y que estaba durmiendo en plena tormenta. Pero él aún así se durmió porque él estaba confiado y él sabía que era Dios, Jehová, el que estaba obrando en medio de todos ellos. Y como dice nuestro querido profesor que está allá en el fondo, nosotros los siervos de Dios, siempre, 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 o pasamos tormenta o pasamos tormento. Amén, hermanos. Porque nuestra cabeza es bien dura y cuando se nos golpea es que entonces entendemos a la mala. Vamos, para terminar y concluir, volver a los versículos
originales, principales, del 35 al 41. Dice la palabra, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como él estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas a la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y fueron los discípulos, lo despertaron diciéndole, maestro, no tienes cuidado que perecemos. El Señor levantándose reprendió al viento y dijo al mar, callad y enmudeced. Cesó el viento y se hizo gran bonanza. Versículo 41, 40. Y le dijo, ¿por qué estáis así tan amedrentados como aquellas personas que no tienen fe, que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Reflexión final de esta palabra en esta mañana de hoy. Un mensaje de 35 o 40 minutos, no más de. Seguidores de Cristo. Paz en la tormenta. Nuestro refugio, nuestro dulce refugio es el Señor. Miren lo que le voy a decir para concluir esta pequeña reflexión esta mañana de hoy. Cuando ustedes ven y profundizan en estos últimos 3 versículos, 39, 40 y 41 del capítulo 4 de Marcos, en la palabra descrita aquí, nos dice que el problema aquí no es Jesús. Si Jesús era o no era Jesús. O si Cristo era el Cristo de gloria o no lo era. No, como diría Pablo. Ni si tampoco era dudar, como lo hicieron los discípulos, de que si Jesús tenía el poder, dominio y control para sacarlo de apuro en medio de tan dura prueba de fe y de obediencia. ¿Cuál es el punto central aquí en esta mañana de hoy? Está basado, y no sé si muchos lo han podido notar, es que la aplicación de este versículo 41, entonces temieron con gran temor y decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar ¿qué? Le obedecen? Notamos aquí, vemos aquí, un fuerte componente. Y le pregunto a ustedes, ¿de qué seguidores de Cristo? Si lo han podido notar. ¿Cuál es este componente poderoso que se encuentra aquí en este texto? Se lo voy a decir. El componente es el de la obediencia junto a la fe. Amén, hermanos. 2 elementos que tienen que conjugarse de manera poderosa. Y le voy a decir a ustedes, usted puede profesar y manifestar todo tipo de fe. Y le voy a empezar, número 1, por la fe que es sobre la razón. La fe que apabullea, tumba y quita la duda. Número 2, usted puede quedarse con la fe sola, como las 5 solas, solo por la fe. Número 3, usted puede tener una fe que prevé los hechos y los acontecimientos que usted cree que le puede pasar por medio de creer en Cristo, de que usted está cubierto con la sangre de Cristo. La fe que yo le llamé en un mensaje preventiva. Número 4, usted puede por medio de la fe y de sus dones, si usted lo entiende así, puede servirle al Señor aquí en la iglesia. Número 5, usted puede ser una persona constante en la fe. Es decir, otro mensaje que prediqué es seguir en la fe hasta el final. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de llegada de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir hasta el final. Número 6, usted puede creer hasta el día de su muerte. Es decir, otro mensaje que le prediqué acerca de la fe, que no era más aquel que decía morir en la fe.
Número 7, usted puede por medio de la fe vencer y acabar con la duda. La fe siempre es más poderosa que la duda. Se le pone por encima, la tumba, la quita. Número 8, usted como ser humano, con sus debilidades y emociones, puede tener una fe grande o una fe pequeñita, como la semilla de mostaza. Es decir, la poca fe o la fe grande. Y finalmente, hermano, mis seguidores de Cristo, mis queridos hermanos, usted simplemente puede tener la fe que salva, la fe salvadora, la fe salvífica, como le llaman los teólogos. Ahora bien, le acabo de resumir todas las formas y características y maneras de usted como cristiano manifestar su fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, óigalo bien, no importa, seguidor de Cristo, cuál fe tú tengas o le puedas manifestar al Señor a través de tu vida cristiana. Pero, siempre hay un pero. Lo que sí estoy seguro y te voy a decir en esta mañana de hoy, óyelo bien, y no Rubén, sino seguidor de Cristo, es que si tú tienes fe y no le pones a ese sazón, no le agregas o le sumas el ingrediente de la obediencia a esa fe, a ti te va a pasar lo mismo que a estos discípulos de Jesús. Al igual que andaban con Pablo en la barca, al igual que Jonás, por huir de la presencia de Jehová, fue tragado y vomitado por el pez grande. Y al final de todo, terminó obedeciendo el mandato y el llamado con sus dones que Dios había puesto sobre Jonás. Miren, hermanos, después de creerle al Señor, se hace necesario, y tenemos que hacerlo, es obedecer a lo que nos dice el Señor en su palabra de promesa y en toda su palabra profética. Porque de lo contrario, no vamos ni podemos alcanzar ningún tipo de crecimiento, ni mucho menos llegar hasta la estatura de varón perfecto, aquel que simuló en la cruz, el inmolado en la cruz, Cristo Señor, para redimirnos de nuestros pecados, restaurar nuestra relación con el Señor y darnos vida abundante hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si el Señor ordena que pasemos juntos al otro lado, en lo que sea que Él nos pida hacer aquí en su obra y para nuestras familias, debes y tienes que obedecerlo. De lo contrario, tu fe no es ninguna fe. Porque la obediencia no es más que la manifestación de nuestra fe, y sin fe y sin obediencia nunca, nunca, nunca podrás agradar a Dios ni demostrar que tú tienes fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Muchas gracias por venir en este tiempo de lluvia que ha sido más que una muestra de prueba y de fe de que somos fieles seguidores al Señor. Súbelo. Reciban ustedes la paz de Cristo.